Muy buenos días. Mi nombre es Germán Byron Dalgo Guerrero, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy voy a compartir sobre sociología jurídica y la importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. Hablar de sociología jurídica supone aceptar su vigencia en la actualidad. Ello se ha configurado a través de los siglos XIX y XX, en la que se impregnan experiencias que fueron desarrolladas en Europa y Estados Unidos para influir en los países periféricos, como por ejemplo Ecuador. En ese capítulo expondremos la construcción de la sociología jurídica como un campo de conocimiento interdisciplinario que entiende el derecho como fenómeno social. Experiencias que tuvieron lugar tanto en los sistemas jurídicos influenciados por las tradiciones del derecho civil. La perspectiva en la que se basa la sociología jurídica radica esencialmente en que debe entenderse al derecho desde una perspectiva diferente a como lo abordan los juristas y conocedores del tema. Es decir, hablaríamos sobre el hecho fáctico de ejercer un poder de acción y control social, verificando de una manera el impacto que tiene el derecho sobre la sociedad y sus comportamientos, tanto de manera objetiva como subjetiva, y que de una u otra forma se pueden implementar un medio receptor entre el actuar del Estado y la sociedad. La sociología jurídica adopta de forma circunstancial medidas centrales sobre métodos intrínsecos relacionados a las ciencias sociales, lo que significa que es la que se encarga de visualizar diferentes realidades sociales mediante el uso de una investigación exhaustiva, la cual se encuentra enfocada a la severidad primordial en la que se empieza a usar este concepto como medio aplicativo de control y mediación en relación a los aspectos que priman y conciernen el conocimiento, la aceptación y la manera aplicativa en la que éste puede direccionar el buen uso y goce de las medidas que tiene como base conveniente el estudio de la sociología aplicada al derecho. Marx, Weber y Durkheim son conocidos como los sociólogos clásicos. Los esfuerzos de los sociólogos clásicos permitieron que la sociología general se considere como una disciplina del siglo XX. Dentro de sus teorías, propone una de comportamiento sociológico del derecho. Ninguna de ellos desarrolla una sociología jurídica autónoma e institucionalizada, a no ser por los esfuerzos de Durkheim, sino más bien son aportes reducidos que ayudan con el paso de los años a la formación de la sociología jurídica. La construcción de la sociología jurídica, como indicamos, atraviesa por dos etapas claramente identificadas. La primera se relaciona con la construcción de una sociología permanente, teórica, con una fuerte resistencia a la investigación empírica y la crítica al derecho a principios del siglo XX. Y una segunda etapa relacionada con el proceso de institucionalización de la sociología jurídica en las universidades y centros de investigación como un campo de estudio independiente. Sin embargo, la construcción de la sociología jurídica no obedece a un proceso homogenético a nivel mundial. Así, por ejemplo, mientras Estados Unidos existía en los inicios del siglo XX con el realismo jurídico, un apego a la investigación empírica para sustentar las decisiones judiciales. En Europa, en cambio, no existía estas incorporaciones sociológicas y eran prácticamente nulas. La heterogeneidad en el desarrollo de la sociología puede explicarse por la siguiente premisa. En la construcción de la sociología jurídica como campo de conocimiento depende de la concepción de derecho
existente en cada tradición jurídica. Esto a su vez se relaciona con el tipo de educación jurídica, dado que la educación jurídica reproduce el concepto de derecho y por tanto la marginalidad o no de la sociología jurídica. Históricamente, las teorías de los latinoamericanos derivan de la tradición jurídica francesa. Un ejemplo de ello es la adopción del Código Civil, que tiene un marcado positivismo formalista, que actualmente puede considerarse como una teoría de derecho caduca, pero que sigue siendo la oficial. En ese sentido, el positivismo del Código Civil establece los mismos privilegios traídos de categorías burguesas del derecho abstracto o del naturalismo. En ese contexto, el derecho en América Latina ha estado en favor de los grupos dominantes. Sus ideas se fundamentan en la construcción de la sociedad como un privilegio y monopolio del Estado. En palabras del escritor López, sociólogo, dice, el oro no tiene ningún valor en sí. La naturaleza no da valor a nada. Todo el valor es normativo, es creado por el legislativo de un Estado. La sociología empieza a ser considerada en Ecuador a inicios del siglo XX. En contexto, buscaba constituirse como una sociología para la modernidad, es decir, como una forma de legitimación de las instituciones políticos sociales tradicionales, antes que proponer un proceso de transformación de esas mismas instituciones. Esta surge de la mano del positivismo, que era considerado como una forma de progreso y abanderaba el proyecto de la modernidad en los estados latinoamericanos. Por ello, para determinar la situación de la sociología jurídica en Ecuador, es necesario relacionar el surgimiento de la sociología como disciplina y su relación con el derecho, dado que las primeras experiencias de sociología surgieron en el seno de las facultades de derecho. Esto nos permitirá concluir que pese a la existencia de una amplia convergencia de los estudiados sobre teoría social, los aspectos relacionados con problemas del campo jurídico quedaron rezagados, evitando cualquier intento de institucionalización de la sociología jurídica. En este contexto, en 1921, los abogados surgen como los guardianes de los principios sociológicos, dado que la vanguardia del pensamiento sociológico reposa en las facultades de derecho. Esto se dio de la mano de la importancia de las universidades para la formación de un grupo de personas que debían manejar todos los asuntos del Estado, especialmente relacionados con las ideas de la burocratización del Estado. En este escenario, la titulación social de los abogados letrados implicaba el señalamiento de un grupo de hombres como los únicos capaces de administrar el Estado y manejar su economía. Estos esfuerzos no fueron suficientes para lograr que la sociología logre identificarse como un dominio de investigación con métodos exclusivos, peor aún como disciplina académica. Esto se puede corroborar con la gran dispersión en sus trabajos, la inexistencia de un debate interno, el recargado y confuso barroquismo de su erudición y la patente ausencia de referentes empíricos en sus argumentaciones. La sociología jurídica en la educación jurídica en el Ecuador ha sido marginalizada debido a que su comportamiento, la herencia de la tradición del derecho civil. Aunque existen trabajos sobre antiformalismo, los trabajos interdisciplinarios con enfoques de investigación empírica son demasiado reducidos. Los estudios sociojurídicos con enfoque interdisciplinario son escasos por la exclusión de los planes de formación de la sociología jurídica, la débil presencia de las ciencias sociales en el mundo universitario nacional, la falta de producción jurídica de los actores del campo jurídico relacionado con estudios sociojurídicos interdisciplinarios. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana.